Salmo 90 dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como una vigilia de la noche. Arrasas a los mortales que son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota y florece, y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras maldades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Pronto pasan y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu gran amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Alégranos conforme a los días que nos has afligido y a los años que nos has hecho sufrir. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén. El mensaje de esta mañana le he puesto por título: Encontrando refugio en Dios. Y yo sé que para todos nosotros acá podemos decir con Moisés, que es el autor de este salmo, que el Señor ha sido nuestro refugio. Y que para el próximo año y los años que vengan, según la voluntad de Dios, podemos nosotros encontrar refugio verdadero solo en Dios. Solo Dios es un refugio seguro, solo Dios es un refugio eterno para cada uno de nuestra vida. Y esa palabra refugio es una morada, es un lugar donde habitar con seguridad. Y ese lugar sabemos cada uno de nosotros que es la presencia de Dios. Lo hemos experimentado y lo vamos a continuar experimentando porque Dios es fiel. Y este salmo, que fue escrito por Moisés, fue escrito durante el tiempo del peregrinaje por el desierto. El pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, como lo podemos leer en el libro de Números una y otra vez. Y toda una generación, por su rebelión contra Dios, moriría en el desierto sin ver la tierra prometida como consecuencia de su pecado. El comentarista William MacDonald describe este salmo así. Mire qué interesante. El escenario es el desierto del Sinaí. Ocurre durante los años después de la vuelta de los espías a Cades Barnea con su malvado informe. Ahora el pueblo camina por el desierto, vagando sin llegar a ninguna parte. Es un tiempo y es un ejercicio frustrante. Cada mañana un mensajero llega a la tienda de Moisés con un informe nuevo de fatalidades. Muerte, muerte, muerte y más muerte. Lo que más se escucha en las noticias son las defunciones. Parece que aquel desierto se está convirtiendo en un gran cementerio. Cada vez que el pueblo levanta el campamento, deja atrás otro campo lleno de sepulcros. Este día en particular, Moisés, el varón de Dios, ha llegado el límite de lo que puede soportar. Abrumado por la mala noticia, se retira dentro de su tienda, se postra en tierra y derrama esta oración delante de Dios. Yo no sé, obviamente nuestros contextos geográficos y todo es diferente, pero algunos quizás a través de este año pueden sentir que están divagando en un desierto, dando vueltas sin llegar a ningún punto. Han llegado quizás muchas malas noticias. Y en medio de esa desesperación, en medio de ese ejercicio frustrante, de ese ciclo de calamidad,
Tiene que llegar un tiempo en nuestra vida donde debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Debemos reconocer a Dios en toda nuestra manera de vivir, de tal manera que busquemos refugio en Dios, que entremos a nuestra habitación, que doblemos nuestras rodillas y hagamos un clamor a Dios para que Él sea nuestro refugio. Que hagamos una petición a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros el año entrante, para que su favor esté sobre nuestra vida, para que su mano benéfica se mueva a nuestro favor. Y este es un salmo donde Moisés, el salmista, pide a Dios por la restauración de su favor, pues el pueblo de Israel había pecado, se había rebelado contra Dios y esto le había traído desgracia, le había traído tormento, porque solo hay refugio en Dios. Mi hermano, amigo, amiga que estás en este lugar, solo hay refugio en Dios. Y cuando los tiempos son malos, Dios sigue siendo bueno. Y aún, decía Pablo, si somos infieles, Él permanece fiel. Debemos buscar entonces refugio en Dios. Y hay 3 principios que quiero compartir que podemos extraer de este salmo para buscar y encontrar el refugio que solo Dios puede darnos. Y el primero es que aunque el tiempo pasa y las circunstancias vienen y van, Dios permanece para siempre. Dios permanece. Dios se mantiene firme en medio de todos los tiempos. Dios es eterno. Y una de las cosas que hace Moisés en este salmo es recordar la eternidad de Dios. Nosotros celebramos lo transitorio de los años, del tiempo, nuestros cumpleaños, aniversarios y fechas. Pero Dios está por encima del tiempo y el espacio. Él vive en un eterno presente. Ante Él está el pasado, el presente y el futuro sin distinción alguna. Dice Moisés que 1000 años para el Señor son como el día de ayer. O como una vigilia de la noche. Una vigilia de la noche en Israel son 3-4 horas. El Señor es eterno, el Señor permanece. Por lo tanto, Moisés podía decir: Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y yo quiero que usted sepa que en el año 2025 Él sigue siendo Dios. Y Él seguirá siendo Dios. Él seguirá gobernando el mundo. Él seguirá avanzando nuestra vida hacia sus propósitos eternos. Él es nuestro refugio de generación en generación. Y eso me encanta porque tengo un hijo. Y si Él ha sido mi refugio, confío en Él que será refugio para mi generación. Será refugio para mi hijo, para mis nietos, para mis bisnietos. Y generación tras generación, Él seguirá siendo Dios. Las circunstancias a nosotros nos pueden sacudir, nos pueden mover. El tiempo, las ocasiones, las noticias pueden cambiar nuestra agenda, pero nunca la agenda de Dios, mi hermano. Dios está en control, lo cantábamos, de lo que vendrá, tú tienes el control. Y es su amor entonces el que nos ha sostenido y nos sostendrá a lo largo del tiempo. Aunque el tiempo pasa y las circunstancias vienen y van, Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. El apóstol Juan declara: el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Él es nuestro refugio, Él es nuestro lugar seguro. Así es, Lewis dijo: no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedas perder. ¿Cuántos han perdido algo que les hacía feliz? Y viene ese momento de frustración, de tristeza por la pérdida de algo. Este autor y apologeta cristiano nos dice: no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedas perder. ¿Por qué?
porque con eso que pierdas vas a perder también tu felicidad, vas a perder también tu gozo. Y a través de esta oración, en el Salmo 90, Moisés entiende que ese refugio seguro, ese lugar seguro, ese amor seguro del cual nada nos puede separar, que no podemos perder, aquello que no puede ser movido, es Dios. Y Él es para con sus hijos. Que nuestra felicidad entonces dependa de ese alguien que no podemos perder, de ese amor que no podemos perder, de ese regalo de la salvación que no podemos perder, que es la gran salvación de nuestro Dios, que es el amor de Dios, la misericordia del Señor, el favor de Dios cuando nos arraigamos a Él a través de la fe. El predicador del libro de Eclesiastés, en su recorrido por la vida y por encontrar el sentido de la vida, él dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso literalmente en hebreo es como decir, es como perseguir al viento, es como el humo. Yo me acuerdo que de pequeño a mí me agarraba por jugar con el humo. Cuando estaban haciendo el asado y usted sabe, está soplando ahí en una sola y se levanta el humo. Y me acuerdo que yo agarraba, que iba a agarrar el humo. No sé cuántos de niños hicieron eso tan raro. Pero uno quiere agarrar el humo, ¿verdad? A ver si lo va a poder agarrar. ¿Y qué pasa? Se fuma, ¿verdad? No es nada sólido. Y el libro de Eclesiastés nos enseña entonces que la riqueza, el placer, el poder, el prestigio, todas estas cosas, ¿verdad? El mundo y sus deseos, es vanidad. Es vacío, es como perseguir el viento, es como querer agarrar el humo. Vas a verle una forma, pero es ilusoria. Cuando pases tu mano, simplemente se escapará entre tus dedos. Y muchos podemos tener estos ídolos en el corazón que pronto pasan y nos dejan vacío en nuestra vida. Nos dejan con más sed de la que teníamos cuando buscábamos estos vicios. Porque lo único que permanece para siempre es Dios. Mi hermano, no ponga su felicidad en el dinero, en los bienes de esta tierra. La vida del hombre, dijo Jesús, no consiste en los bienes que posee. No ponga su felicidad en el placer, en la fama, porque todo esto es vanidad de vanidades. Es perseguir al viento. Pongamos nuestra fe, nuestra felicidad en el eterno, porque Él permanece para siempre, porque Él nos va a sostener aún en los tiempos difíciles. Es por eso que Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso que Pablo podía decir, sé vivir, cualquiera sea mi situación, tenga mucho o tenga poco, estoy contento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a poder afrontar las circunstancias de la vida en Cristo, que es nuestra fortaleza y nuestro refugio eterno. Y mire que para resaltar la eternidad de Dios, el salmista hace un contraste con lo transitorio de la vida del hombre. Mire conmigo el verso 3. Dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dice, vuélvanse al polvo, mortales, está hablando de la muerte. Dice Job que el Señor nos da su aliento y vivimos. El Señor quita su aliento y morimos. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Verso 4, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Algunos quisieran que el día les dure 1000 años para hacer todo lo que tienen que hacer. Pero mi hermano, usted no es Dios, así que no se estrese. No puede añadirle 1 hora al día, ni un codo a su estatura por mucho que se estrese. Confíe en Dios. Son como una vigilia de la noche, verso 5, arrasas a los mortales que son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota y florece y por la noche ya está marchita y seca. La vida pasa rápido. Y los que están más entrados en edad pueden decir, parece que fue ayer cuando tenía
la edad de ese jovencito que está predicando. Pasa rápido. La vida es corta. El tiempo es corto. Es transitorio, va, como dice aquí mismo en el texto más adelante, pasa volando el tiempo. A veces uno siente incluso que el día ya no le da para todos los afanes y las ocupaciones que tenemos. Y todo eso, mi hermano, nos recuerda que solo hay uno que es eterno y es Dios. Solo hay uno que permanece, solo hay uno que es omnisciente, omnipresente, omnipotente y es Dios. Nuestro tiempo es limitado. La Biblia declara, sin embargo, que Dios ha puesto sentido de eternidad en el hombre. Y hemos visto a lo largo de la historia a las personas hacer hazañas. A mí me impresiona ver esos documentales o esa historia de deportistas o hombres de negocios que se matan trabajando, se matan perfeccionando su oficio, su profesión. Y uno de los deseos que uno puede ver en estas personas es que ellos quieren trascender. Ellos quieren quedar, como decimos nosotros, en la historia. Que sus nombres sean recordados. Que su legado permanezca generación tras generación. Hay ese deseo en la vida. Hay ese deseo de trascender, de permanecer. El ser humano quiere perdurar y trascender, pero la brevedad de la vida nos da un recordatorio del eterno y nos invita a buscar en Él nuestro refugio. Él es nuestra promesa de vida eterna, de una eternidad gozosa en la presencia de Dios. Y aún en medio de ese desierto, aún en medio de esa gran calamidad, Moisés buscó el refugio en Dios. Y yo no sé lo que usted esté pasando, pero busque el refugio de Dios. Busque aquel que permanece para siempre. Deuteronomio capítulo 33, verso 27. Este es Moisés, a punto de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Él no iba a entrar. Y era Josué quien iba a guiar al pueblo. Pero él pudo decir al final de su jornada: el Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Iglesia, quiero repetirte esta palabra. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia a tus enemigos y te ordenará que los destruyas. Él es el que te sostiene. Él es tu refugio, generación tras generación. Él permanece. Segundo principio que podemos aprender de este salmo, de esta oración, es que para que Dios sea nuestro refugio eterno, debe haber una relación restaurada con Él. Y yo le pregunto en este principio, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Y cuando te pregunto esto, no te estoy preguntando solo si estás viniendo a la iglesia, porque estoy viendo que está aquí, ¿verdad? No le estoy preguntando si está en un área de servicio en la iglesia solamente, aunque es parte todo esto de nuestra relación con Dios. Yo le pregunto, ¿es Dios el primer lugar en su vida? ¿Es Dios verdaderamente Dios en tu corazón o hay otros ídolos que gobiernan tu vida? ¿Qué has perseguido a lo largo de este año? ¿A Dios? ¿O has perseguido los propios ídolos de tu corazón? Para que Dios sea nuestro refugio eterno, debe haber una relación restaurada con Él. El pueblo de Israel quebrantó la relación con Dios por su dureza en el corazón, por su incredulidad, por su rebelión, por desobedecer a la palabra de Dios. Y por eso vino gran calamidad. Mi hermano, el pecado nos aleja del favor divino. El salmista dice: tu ira en verdad nos consume. Y es cierto, alguien puede sentir un fuerte contraste. Estaba hablando del amor de Dios, ahora de la ira de Dios.
Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y consumió a los rebeldes e incrédulos israelitas en el desierto, porque se rebelaron contra Dios. Y es interesante en esta época de fin de año y año nuevo, que todo el mundo desea con todo el corazón el favor divino. Hasta los incrédulos. Hasta los incrédulos mandan mensajes a sus familiares: que Dios te bendiga este año. Cuando uno emprende un negocio o algo, que Dios te dé gracia, que Dios te dé su favor. Sin embargo, no hay intención alguna de restaurar sus vidas en una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y esa es la realidad que nosotros vemos en el mundo de hoy. Todos quieren el favor de Dios, pero sin tener a Dios. Dios se vuelve entonces solo un medio para alcanzar lo que ellos querían. Y el pacto que el Señor hizo con Israel y hace con nosotros hoy a través de Cristo es un pacto donde nosotros le pertenecemos a Dios. Él le dijo al pueblo de Israel: yo te saqué de Egipto, te saqué con mano fuerte, yo te salvé, porque es un pacto de gracia, para hacer un pacto contigo que tú serás mi pueblo, mi especial tesoro. Ustedes serán para mi pueblo, yo seré para ustedes su Dios. Ustedes serán para mí hijos y yo seré para ustedes un padre. Tenemos que nosotros priorizar este año entrante nuestra relación con Dios, restaurar nuestra relación con Dios, restaurar nuestra comunión con el Señor, poner al Señor por encima de todo, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Dice el texto en el verso 7: tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Y mire el verso 8: ante ti has puesto nuestras maldades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Y a mí me llama la atención el verso 8: ante ti has puesto nuestras maldades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Mi hermano, a veces nosotros creemos que somos expertos, encubridores de nuestros pecados delante de los hombres. Pero Dios ve lo secreto y lo público con la misma claridad, porque Él es luz. Porque Él es luz. Y Moisés reconoce que todo lo que están pasando es producto del pecado, la calamidad. Hay una relación rota con Dios, el favor de Dios no está ahí, la bendición de Dios no está ahí. Y Dios ha sacado a luz todos los pecados, incluso aquellos secretos. Dios los conoce. Y Dios entonces nos invita en esta mañana a restaurar nuestra relación con Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, a reconocer al Señor en todo nuestro camino para encontrar en Él refugio. Porque todo esto, la brevedad de la vida, la muerte, las cargas pesadas y la calamidad son un recordatorio de la separación de Dios que el pecado nos trae. La muerte es un recordatorio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. En Adán todos mueren, dice Pablo, pero en Cristo todos vivirán. Necesitamos entonces restaurar nuestra relación con el Señor. Necesitamos nosotros reflexionar en todas estas cosas y decir: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a restaurar nuestra relación contigo. En el verso 10 al 12 dice: algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80 si la fuerza nos acompaña. Y aún hasta el día de hoy esa es la media de vida. 70 y 80 los más fuertes. Dice: tantos años de vida, sin embargo, solo traen problemas y penas. Pronto pasan y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Verso 12: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Esa debe ser una meta de año nuevo.
Señor, enséñanos a contar bien nuestros días. Hay algunos que quizás están postergando algunas cosas que hay que arreglar con Dios. Mi hermano, que Dios te enseñe y que Dios nos enseñe a cada uno de nosotros a contar bien nuestro día para que adquiramos sabiduría. Porque el tiempo está en las manos de Dios. Por eso la Escritura es un presente hoy hasta que Cristo venga, que dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de escuchar su voz. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de responder a Dios. Hoy es el día para que adquiramos nosotros sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí no estamos hablando de la sabiduría o del conocimiento o de la habilidad que podemos adquirir para hacer dinero o para ejercer una profesión o para cumplir nuestras metas y nuestros anhelos y sueños, sino que la sabiduría que la palabra de Dios nos llama a adquirir es el vivir bajo el temor del Señor. Ahora, no estoy diciendo con esto de que no tengamos metas, de que no tome usted un curso, un diplomado, un posgrado, algo para desarrollarse profesionalmente, sino que en todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros nos propongamos, tengamos la humildad y dependamos de Dios, como dice Santiago, para decir, si Dios quiere. Y también para en todo lo que nosotros hagamos, hacerlo bajo el temor del Señor. Que en todo lo que nosotros hagamos, agrademos a Dios. Que en el negocio que vas a emprender, agrademos a Dios. Que en los estudios que quiere tomar sea para agradar a Dios. Que tu vida se rija por la voluntad de Dios, por los principios de la palabra del Señor. Esa es la sabiduría que debemos nosotros adquirir al aprender a contar nuestros días. Entender que la resurrección, el tiempo, la eternidad de Dios también nos dice algo. Que cada uno de nosotros, cuando partamos de esta tierra, ahí no se termina todo. ¿Cuántos saben eso ya? Está establecido que el ser humano muera una sola vez y después de esto, el juicio. Hay que saber contar bien los días, porque un día daremos cuenta de cada uno de esos días. Necesitamos entonces vivir bajo el temor del Señor. El autor de Eclesiastés lo entendió. En medio de todas esas vanidades, él dice, la conclusión de todo discurso es esta: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Él juzgará toda obra, ya sea hecha en público o hecha en secreto. Necesitamos entonces restaurar nuestra relación con Dios, restaurar las cosas caídas, rotas que tenemos con Dios, quizás dones, servicios, relaciones que deben de ser cortadas por obediencia al Señor. Necesitamos pedir por arrepentimiento y por la misericordia de Dios en nuestra vida. Amén. Tercero, para hallar el favor divino debemos buscarlo en oración. Debemos buscar el favor divino entonces en oración. Como dice William MacDonald, quizás hubo un tiempo de tanta calamidad y tanta mala noticia donde Moisés dijo: hasta aquí, entro a la carpa y voy a orar. Y ese puede ser un tiempo propicio para nosotros en este momento. Poner un alto y decir: Señor, quiero buscar tu rostro. Hasta aquí con estos malos hábitos. Hasta aquí con esta frialdad del corazón. Hasta aquí, Señor, y quiero hoy buscar refugio solo en ti. El clamor de Moisés es por misericordia. Él pide que Dios se vuelva, es decir, que Él pase de su ira a su misericordia. Y esto es reconocer, mi hermano, en primer lugar, nuestro pecado. Pero en segundo lugar, reconocer la gracia de Dios. Que el favor de Dios, todo lo que hemos recibido, todos los favores, toda la bondad que hemos recibido en nuestra vida, ha sido por la misericordia de Dios. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos.
Estamos acá adorando al Señor. Yo no sé lo que usted ha pasado, mi hermano, pero mírese, estás aquí en la casa de Dios adorándole. ¿Ha sido buena? ¿Ha sido fiel? Aún aquellas bondades que uno puede ver en los incrédulos, en aquellos que incluso blasfeman a Dios, es producto de la misericordia de Dios. Porque el libro de Hechos dice que Dios no se dejó sin testimonio para los incrédulos, sino que Él mostró su favor, dando tiempo fructífero y dando incluso alegría del corazón. Todo es producto de la gracia de Dios. Nunca caigamos nosotros en la jactancia de decir, no, yo lo hice en mi fuerza. Yo me esforcé, yo trabajé. Y es cierto, hay que obrar, hay que esforzarse, hay que ser diligente. Pero sin la gracia de Dios, nada de eso sería posible. Un filósofo lo describía así. Imagínate estar en un museo lleno de bellezas, lleno de oro, lleno de tesoros y de cosas que a cualquiera de nosotros deslumbraría los ojos. Pero imagínate que todo el museo, todo el salón está oscuro, no hay luz. Es decir, no puedes ver ni disfrutar de todo el tesoro que está allá. Y entonces este filósofo decía, así es la vida. Si podemos verla, aún los incrédulos, si pueden desarrollar profesiones, si pueden adquirir bienes, si pueden tener beneficios, es porque Dios no ha apagado la luz sobre este mundo. Podemos ver y podemos andar porque el Señor ha sido fiel. Porque el Señor nos da un testimonio, su bondad nos quiere conducir al arrepentimiento. Entonces reconocemos que el favor de Dios es a pesar de nosotros mismos, es por gracia. Y hay tres oraciones o tres peticiones, o tres cosas por las que Moisés pide aquí, que pueden describir el favor de Dios en nuestra vida. La primera es por alegría. Moisés pide por gozo, Moisés pide por alegría. Mire lo que dice el verso 14: sácianos de tu gran amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Alégranos conforme a los días que nos has afligido y a los años que nos has hecho sufrir. Él pide en primer lugar por una restauración del gozo. Y yo no sé cómo están tus niveles de gozo y de alegría en esta mañana, pero el Señor quiere restaurar la alegría en tu corazón. ¿Sabe cómo puedo ver o cómo podemos ver que alguien tiene el favor de Dios? No por la cantidad de bienes que posee, sino por el corazón feliz, por el corazón gozoso. Independientemente de las circunstancias, uno puede ver ese hombre, esa mujer tiene la presencia de Dios en su vida, tiene el favor de Dios en su vida. Porque hay gente que puede tener casa grande, alacena llena, y comer con odio, comer con amargura, comer con queja. Pero el corazón que tiene a Cristo está contento, está feliz. El desierto era desgastante. Por la rebelión tuvieron que divagar Israel durante 40 años. Y así el pecado nos hace divagar lejos de Dios y de su bendición. Se nos va la vida entera, dijo Moisés, en dolores, en cargas pesadas. Pero la alegría es el resultado de una relación restaurada con Dios. Porque no hay gozo real y perdurable fuera de Dios. Alguien dijo que la historia trágica de la humanidad es que el hombre ha buscado la felicidad en otro lugar que no es Dios. Y tal cosa no existe. Solo hay felicidad verdadera en Dios. Es Dios el que puede restaurar el gozo, la paz, el contentamiento en nuestra vida. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios consiste en gozo, que es el Espíritu Santo. En Gálatas 6 dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y es una alegría, mi hermano, que no depende de las circunstancias externas. En Romanos 5 Pablo dice, aún en las tribulaciones
el cristiano se puede gozar porque tiene una esperanza eterna, segura en Cristo. Es gozo a pesar de la circunstancia, porque es un gozo que depende de la presencia interna de Dios en el corazón del hombre, que nos da la garantía de una esperanza segura en Él. Por eso el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:8 lo describe como un gozo indescriptible y glorioso. Usted se pregunta, en los primeros siglos de la iglesia, los cristianos eran gozosos, a pesar de que eran los años de la persecución y del martirio. Con razón Pedro puede decir esto, y seguro la gente lo decía. ¿Qué gozo es ese? Definitivamente es un gozo indescriptible y glorioso. No se puede explicar. Pero para los que hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, podemos saber que ese gozo es real y que perdura en medio de las circunstancias difíciles. Dice que su amor, dice el pasaje, nos alcance, nos sacie por la mañana. Sácianos de tu gran amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. El pueblo de Israel cada mañana tenía que salir a buscar el maná que caía del cielo. El maná era una manifestación de la provisión de Dios y un símbolo de su palabra. Y así, mi hermano, nosotros cada mañana debemos buscar al Señor en oración. Debemos regocijarnos en el amor de Dios. Debemos buscar su presencia, debemos leer nuestra Biblia, escuchar su voz. Y yo le aseguro que usted va a tener gozo durante su día. Usted va a poder cantar de alegría cada día, porque el Señor está con usted, porque su amor se está manifestando en nosotros. La segunda petición que Moisés hace y refleja el favor de Dios es por la manifestación de la obra de Dios en su pueblo. El pueblo de Israel pasó hambre, fue probado, pero en medio de ello la Escritura dice que Dios les enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos entonces nosotros orar por la obra de Dios. Mi hermano, Dios está llevando a cabo sus propósitos en esta tierra. Debemos orar para que los propósitos de Dios sean llevados a cabo. Así mismo Jesús nos enseñó a orar primero: venga tu reino y hágase tu voluntad, antes que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ambas oraciones hay que hacerlas. La Biblia nos enseña a pedir a Dios por nuestras necesidades, a orar por la provisión. Pero en la oración modelo de Jesús primero dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, porque Dios es lo primero. Jesús nos enseñó primero a buscar su reino, y Él nos prometió que todas las demás cosas vendrían por añadidura. ¿Cuál es la prioridad en tu vida para el próximo año? Hacer esto, orar por el avance del reino de Dios, orar por la edificación de la iglesia, orar por las almas perdidas. Esto nos ayuda a acomodar las prioridades en nuestra vida y a vivir sabiamente, que como dijimos antes, es vivir bajo el temor del Señor. Muestra el favor de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien tiene el favor de Dios? Esa persona está empapada también de la obra de Dios en su vida. Es un siervo de Dios. Número 3, por la bendición de Dios en nuestro trabajo. Un comentarista, Moffat, describe que la oración confirma la obra de nuestras manos, significa prospera todas las obras que emprendamos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Que el Señor dice: voy a confirmar la obra de tus manos. Voy a poner mi favor en lo que hagas este próximo año. Voy a poner mi bendición en ese negocio. Voy a poner mi bendición en esa empresa. Voy a poner mi bendición en tus estudios. Voy a poner mi bendición en tu familia. Nada te hará falta, yo te voy a proveer. Yo te voy a sustentar. Dice el verso 17: que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros.
Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. El Señor te va a bendecir. ¿Cuántos creen que el Señor les va a bendecir? Que el favor del Señor estará sobre ti, porque has hecho de Jehová tu refugio. Y Él es tu protector, Él es quien te cuida. Y así nos acercamos nosotros a un fin de año. Y aunque la vida es incierta, mi hermano, para nosotros, no lo es para Dios. No lo es para Dios. Él está en control. Él es nuestro refugio. Y debemos entonces nosotros buscar en el Señor, solo en el Señor nuestro refugio, y vivir sabiamente, confiando en Él. La resurrección de Cristo nos asegura la eternidad y que Él es nuestro refugio eterno, porque Él venció la muerte. Él llevó nuestros pecados y nos reconcilió consigo mismo al Padre. Podemos tener comunión con Dios. Podemos contar con el perdón de nuestros pecados, con la restauración de nuestra relación con Él, y podemos contar con la bendición de Dios en cada cosa que emprendamos. Como dijo Pablo, si Jesús no resucitó, comamos y bebamos que mañana morimos. Pero nosotros sabemos que hay eternidad. Y por lo tanto, debemos vivir esta tierra sabiamente. Porque lo que usted y yo hacemos acá cuenta para la eternidad. Y a veces, por esta misma transitoriedad de la vida y lo breve que es la vida, a veces creemos que no hay un mañana que es eterno en nuestra vida. Y tomamos decisiones equivocadas, como el pueblo de Israel, que solo pensaba en lo que tenía en Egipto, en la comida. Pero el Señor hoy nos invita a buscar un refugio eterno, a aprender a contar bien nuestros días, para que adquiramos sabiduría, para que vivamos de aquí en adelante bajo el temor del Señor, para que vivamos con miras a la eternidad y a la recompensa que Dios tiene para cada uno que cree en Él y le espera fielmente. Y aquí hay un pueblo que cree en Él y lo está esperando fielmente. Amén.